poder instruirnos. Amén. Buenas noches, queridos hermanos. En esta hora vamos a dar el estudio de esta noche. Como ya dimos el versículo de introducción, Jeremías 25:32, donde nos habla nuevamente, vamos a tomarlo, y nos dice así de esta manera: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levanta de los fines de la tierra. Amén. Entonces aquí el Señor del cielo nos está diciendo o advirtiendo, en este momento le estaba advirtiendo al pueblo de Israel, le estaba diciendo a través de su profeta Jeremías que grande tempestad, grande situación, grande controversia iba a acercarse para la nación, para el pueblo. Pero, ¿qué pasó aquí? Dice que estuvo Jeremías 23 años anunciándoles esta tempestad que se avecinaba. Así Dios en todo tiempo nos ha advertido. Cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, también fue advertida las ciudades de que iban a ser destruidas. Y fue precisamente cuando Abraham decía: Señor, si hubieran 100, ¿dejaría de destruirla, de extender su mano sobre las ciudades? Sí. Si hubieran 50, y así sucesivamente hasta que llegó prácticamente a 5. Pero bueno, nos damos cuenta de que en todo tiempo Dios nos ha dado advertencias para las tempestades que se avecinan. Aquí nosotros vemos el anuncio de una gran tormenta, el ejército caldeo llevándose por delante lo que encontraba. Vamos a mirar qué nos dice el verso 31 de Jeremías 25, verso 31. Vamos a retroceder un poquito para poder mirar. Dice: llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová de los ejércitos. Aquí él estaba hablando, Jeremías estaba hablando, enviado por Dios, y él decía: dice Jehová de los ejércitos, él es juez y él tiene juicios contra las naciones. ¿Se escaparía el pueblo de Dios? No, no se escaparía, porque nos dice la palabra del Señor, nos dice vamos a mirar en Jeremías 29, 25, 29. Y nos dice lo siguiente: porque he aquí a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos, porque a espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. En este tiempo estaba el pueblo de Israel en una rebeldía o en una apostasía, más bien, donde Dios estaba llamándoles a través de su profeta Jeremías y otros que enviaba para que fueran dirigidos. Y así, de esa manera, entonces podíamos ver, chao, mamá. Y así podíamos ver cómo el pueblo estaba pasando por circunstancias y dificultades por causa de su desobediencia, por causa de la rebelión, por causa de la terquedad, de la obstinación. Dice que oídos sordos hacían a los llamados de los profetas. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios también en Jeremías del 1 al 11. Vamos a ver, 25 del 1 al 11. Nos vamos a mantener en ese capítulo. Así que cuando mencione un versículo, va a ser de ese capítulo. Alguien que tome su Biblia y por favor me lea del 1 al 4, por favor. Hermano Juan Carlos, ¿tiene su Biblia a mano? Hermana Luz Marina. Bueno, dice: palabra que vino a Jeremías acerca del
todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, vino a mí palabra de Jehová, y os he hablado madrugando y dando aviso, mas no oíste. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, madrugando y enviándolos, mas no oíste ni inclinaste vuestros oídos para escuchar, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad y de vuestras obras, y morad en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero Amén. no me Hasta ahí, habéis... hermana. Allá hasta el 6. Amén, hermana. Entonces aquí nos damos cuenta, queridos hermanos, que Dios dio advertencia al pueblo de Dios constantemente, no solamente por Jeremías. Jeremías duró constantemente 23 años dando las advertencias al pueblo de que iba a venir una gran tempestad, que iba a suceder una gran calamidad, que se volvieran de su mal camino, que se arrepintieran, que se consagraran a Dios y dejaran sus malos caminos. Pero aquí nos dice también, dice, palabra vino de palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor de Babilonia. Así que, queridos hermanos, también tuvo que utilizar un rey pagano para que vivieran prácticamente las consecuencias de su propia desobediencia el pueblo de Dios. También nos dice aquí en el 3, dice, desde el año tercero de Joacín, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día que palabra de Jehová he hablado, desde temprano y sin cesar, pero no oíste. O sea, ahí está hablándole nuevamente al pueblo y está diciendo a través de Jeremías, está diciendo que mandó advertencia a través de varios otros profetas, a través de otras personas y a temprana edad. O sea, temprana edad quiere decir a tiempo temprano antes de que viniera la calamidad, pero no oíste, no oyeron la advertencia de nuestro Dios. Tenemos que ir colocando atención a esto para que veamos cuáles son las advertencias que Dios nos está enviando para este tiempo. Como lo mencioné en el inicio, Dios está mandando advertencias, Dios mandó advertencias antes del diluvio. Entren al arca porque va a venir un gran diluvio y se los va a llevar a todos si no entran al arca. ¿Qué pasó? No escucharon, no oyeron, más bien por el contrario, se reían de Noé y al punto de llegar a decir que él estaba loco por las advertencias que daba a través de Noé Dios a su pueblo. No escucharon y sabemos la historia cuántos se salvaron en el tiempo del diluvio. Solamente 8 personas. Ahora vamos a continuar y en el tiempo de Sodoma y Gomorra, ¿cuántos se salvaron? Solamente 3 personas también. Solamente Noé y sus 2 hijas, porque ni siquiera su esposa, porque la advertencia que Dios le dio la advertencia que Dios le dio a Lot fue: salgan, pero no miren hacia atrás. ¿Y qué pasó? Bueno, él venía despacio y dice que por causa de esa falta de fe, de seguir lo que Dios le había dicho, entonces su mujer tuvo tiempo de mirar hacia atrás y de ser convertida en una estatua de sal. Vemos entonces, vamos continuando, y para el tiempo del rey Josías, entonces también vino la advertencia de que iba a ser tomada aquella gran ciudad con el ejército de los caldeos, llevándose todo lo que hubiera
por delante, absolutamente todo. Entonces aquí vamos viendo y vamos a continuar leyendo la palabra de Dios y nos dice el 5, cuando decían volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndole, adorándole, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Dios que estaba llamándole y estaba diciendo, Dios no quiere hacerle daño a nadie, ni mucho menos a su propia creación. Sin embargo, todo lo que ocurre es por causa de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia, de nuestra terquedad y por no escuchar su voz. Por esa razón, aquí nos dice también el 7, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. O sea, ¿para quién es el mal cuando no escuchamos la voz? La voz de advertencia, la voz de Dios. Igualmente sucede a nuestros padres. Cuando sucede a nuestros, igual sucede a nuestros hijos. Muchas veces el padre le corrige de una forma y de otra, y sin embargo el hijo terco no obedece. Y al final, ¿quién es quien tiene que cegar las consecuencias de esa desobediencia? El hijo. De igual manera nosotros, nuestro Padre Celestial nos corrige, nos manda advertencia, nos dice, hijo, estoy pronto a venir a la tierra por segunda vez a través de mi Hijo Cristo Jesús, pero nosotros no escuchamos. Y ese es el punto principal al cual nosotros queremos llegar en esta noche. Dice que Jeremías anduvo advirtiendo al pueblo por 23 años. ¿Cuánto tiempo nos lleva advirtiendo Dios a través de su Hijo Jesús que las señales que nos dio para este tiempo? La palabra del Señor nos dice que hace muchos años Él nos dio las señales. Cuando los discípulos se le acercaron a Jesús, Mateo 24, nos dice que cuando los discípulos se le acercaron a Jesús, dice, dinos cuándo será tu venida y cuáles son las señales del tiempo del fin. Y él empezó a enumerarle todas las señales. Pero aquí hay una parte muy importante, queridos hermanos, que nos dice también, dice, vamos a mirar aquí también, la palabra de Dios nos dice en Evento de los Últimos Días, la página 24, el párrafo final de esa página y vamos a continuar leyendo. Dice, en las escenas finales, la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá, habrá epidemias, mortandad, hambres, las aguas del abismo rebasarán sus límites, incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones de Cristo, ha ido a preparar para los que le aman. En la mañana, dice aquí también, una escena muy impresionante pasó ante mi visión nocturna, dice nuestra querida hermana Elena de Guay. Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas instantáneamente. Oí a alguien decir, sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensamos que vendría tan pronto. Otros dijeron en todo reproche, vosotros que sabéis estas cosas, ¿por qué no me dijisteis nada? Nosotros no lo sabíamos. Queridos hermanos, estas son palabras y son advertencias que también vinieron y han venido para nosotros para este tiempo, que vendrían muchas calamidades, que vendrían muchas situaciones difíciles, pero que nosotros tendríamos que ser los que advirtiéramos también a los demás de los peligros que están acechando esta tierra y de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo pregunto, queridos hermanos, ¿lo estás haciendo tú? ¿Lo estoy haciendo yo? ¿Estamos advirtiendo al pueblo que no conoce? Como dice aquí este parrafito, nosotros no lo sabíamos. ¿Por qué vosotros que sabías no nos lo dijiste? Y así mismo va a suceder el día final.
cuando muchos se van a acercar y van a decir, ¿por qué ustedes o pastores, ustedes que sabían la verdad, por qué no nos la dijeron? ¿Por qué no nos la predicaron? Ustedes que conocían ese mensaje, ¿por qué no lo dijeron? ¿Y por qué no lo obedecieron? Porque muchas veces, queridos hermanos, si nosotros no escuchamos la voz de Dios y no obedecemos lo que su palabra nos dice, ¿cómo podemos impartirlo para otros? No podemos dar lo que no tenemos en nuestra vida y no podemos dar lo que nosotros mismos no conocemos. Por eso es que es importantísimo prepararnos para este tiempo. Dice que debiéramos estarnos preparando ¿para qué? Debemos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que le aman. Amén. Entonces, el enemigo ha trabajado y todavía sigue trabajando. Ha descendido con gran poder y el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. Dios ha retirado su mano. Solo tenemos que mirar a Jehová. Él no nos impide. Él no le va a impedir al diablo destruirse completamente la ciudad. Y esos mismos hechos aumentarán hasta la conclusión de la historia de esta tierra. Dios no va a impedir al enemigo que destruya las cosas porque ya Dios nos ha dado la advertencia y ya Dios nos ha dicho que debemos prepararnos. Así como en el tiempo de Jeremías, Dios mandó a través de Jeremías y otros profetas y otras personas que advirtieran al pueblo que venía una gran tempestad para el pueblo, asimismo Dios nos está advirtiendo hoy que viene una gran tempestad para el pueblo de Dios. Debemos afirmar nuestros pasos en su camino y que debemos esperarlo, pero preparándonos cada día. Dice aquí, ya ha hallado el tiempo en que en un momento podremos estar pisando tierra firme y en el siguiente la tierra estará moviéndose debajo de nuestros pies. Ocurrirán terremotos cuando menos lo esperamos. En incendios, inundaciones, terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en calamidades por mar y tierra, se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Antes de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo, todo estará convulsionado en la naturaleza. Rayos del cielo unidos con el fuego interno de la tierra harán que las montañas ardan como un horno y que hagan fluir sus torrentes de lava sobre aldeas y ciudades. Masas de rocas derribadas, arrojadas dentro del agua por el sol levantándose de cosas ocultas dentro de la tierra. Queridos hermanos, si nosotros nos ponemos a estudiar con oración y podemos entender lo que estamos viendo y podemos ver lo que está diciendo nuestra querida profeta para este tiempo, las advertencias que ella nos está dando, Dios está dando a través de ella, nosotros debemos mirar al cielo y procurar cada día más y más prepararnos para su pronta venida. Dice que harán que hierva el agua y despida rocas y tierra. Habrá formable terremotos y grande destrucción de vidas humanas. Queridos hermanos, yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace poco en la India, si mal no estoy, hubo una gran, era como una lava, pero era como una gran tempestad, pero de piedras, o sea que se venía una avalancha, pero de piedras, en vez de ser lava o en vez de ser lodo o esto, eran piedras que venían así de esa manera, que se lanzaban de las montañas y de los lugares. La naturaleza está gimiendo y está clamando porque la maldad es demasiada. El Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. La tierra queda a merced de Satanás. Nosotros dependemos solamente de Dios. Debiéramos depender solamente de Dios y estar cada día más gimiendo y llorando por las abominaciones de esta tierra y obedeciendo su voz, obedeciendo su palabra, obedeciendo la advertencia
que Dios nos manda para este tiempo. Dice, Satanás está obrando en la atmósfera, la está envenenando y nosotros y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestra vida actual y eterna. Y por encontrarnos en esta posición en que estamos, necesitamos estar bien despiertos, plenamente consagrados, completamente convertidos y cabalmente dedicados a Dios. Pero al parecer permanecemos inactivos como si estuviésemos paralizados. Dios del cielo, despiértanos. Dios no ha impedido que los poderes de las tinieblas hagan su obra mortífera de viciar el aire, una de las fuentes de vida y el alimento, con elementos mortíferos. No solo ha sido afectada la vida vegetal, sino que el hombre mismo sufre de pestilencia. Estas cosas son el resultado de las gotas de las copas de ira de Dios que caen sobre la tierra y son pálidas representaciones de lo que acontecerá en el futuro. Queridos hermanos, recordemos lo que dice la palabra de Dios y dice que que Dios tiene juicios para con la tierra en todas partes del mundo. En todos los lugares de la tierra, Dios tiene juicios para nosotros. Pero como nos dice en Jeremías, aquí nos dice que para el pueblo y para las ciudades, por ahí es por donde va a empezar, por donde va a iniciar. Y si nosotros nos ponemos y alzamos nuestra mirada y miramos las grandes ciudades, miramos ahorita está California, están Los Ángeles, está Canadá, están en diferentes lugares, fuego que ningún poder humano ha podido apagarlo totalmente. Y vemos cada vez más y más cumpliéndose su palabra y nosotros la tenemos a la vista. No es oculto para nosotros. Todos nosotros tenemos conocimiento de estas señales y de esta palabra. Pero ahora, ¿el tener el conocimiento es suficiente? Ese es un punto muy importante, queridos hermanos. El tener el conocimiento es suficiente si no tenemos la dependencia completamente de Dios. La advertencia del Señor está sobre cada uno de nosotros. Debemos atender su voz. No hagamos como hizo el pueblo en aquel tiempo cuando Jeremías advirtió por 23 años, pero dice, Jeremías durante 23 años amonestaba para que se arrepintieran y se convirtieran, y Dios hubiera evitado el castigo sobre cada uno de ellos. No hubiera perecido ni hubieran estado tanto tiempo en cautiverio, porque recordemos que en ese tiempo fue cuando precisamente el pueblo fue llevado en cautiverio por 70 años y 70 años que estuvieron allá en Babilonia. Por esa razón, queridos hermanos, entre esos estaba Daniel y sus 3 compañeros. Por esa razón, queridos hermanos, podemos ver que Daniel y sus compañeros testificaron de Dios en ese lugar. Fueron puestos con un propósito maravilloso. No era el propósito de Dios que todos aquellos paganos se perdieran tampoco, los paganos de Babilonia, sino que también tuvieran derecho al arrepentimiento. Y a causa de aquellos hombres fieles, de aquellos jóvenes fieles como Daniel y sus compañeros, que Daniel en su momento echado al foso de los leones y Dios lo cuidó y lo guardó porque él decidió serle fiel por sobre todas las cosas y aún a pesar de que sabía que iba a perecer. Sin embargo, él se entregó en sus manos y fue un vivo testimonio de la protección que Dios tuvo para con él en medio del fuego ardiente. ¿Pero por qué? Porque tomó la decisión de serle fiel a Dios antes que a cualquier mandato o a cualquier decreto o a cualquier ordenanza humana. Así también, queridos hermanos, Dios nos está diciendo hoy, son pequeñas pruebas tal vez las que nos están poniendo a través de todas estas situaciones que están sucediendo. Sin embargo, es el propósito de Dios que testifiquemos de nuestra fidelidad y de nuestra fe en Él. Nosotros muchas veces estamos de repente avanzando o queremos que brindarles y ofrecerles a nuestros hijos un futuro mejor.
Pero queridos hermanos, de nada nos sirve ofrecerle a nuestros hijos un futuro mejor si está desligado de la consagración y de la vida eterna. Las cosas pasajeras van a perecer. Todo en esta tierra va a perecer. Lo único que nos va a quedar es la preparación que hayamos hecho para el cielo. O sea, queridos hermanos, si nosotros hacemos preparaciones para el futuro en esta tierra, pero nos alejamos de Dios para tener esas preparaciones, pues queridos hermanos, no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, debemos hacer una cosa juntamente con la otra para que el Señor pueda guiarnos y pueda ayudarnos. Recordemos, entonces dice, cuando viene el tiempo de las tormentas, Dios nos manda advertencia. Y a través de estos eventos finales, Dios nos está mandando la advertencia final para esta historia. Por eso, queridos hermanos, no perdamos el tiempo ni hagamos oídos sordos, sino que podamos llegar a la meta. Es por la misericordia de Dios que todavía no hemos sido destruidos, porque Dios ha dado la orden, como nos dice Apocalipsis 7, ¿qué nos dice Apocalipsis de 7 del 1 al 3? Uno que me ayude con esa lectura, por favor. Hermana Luz Marina, si tiene la cita, por favor. Hermano Juan Carlos. Yo la estoy buscando ya. ¿7 qué, hermana? 7 del 1 al 3. Y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello de Dios viviente, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar. No hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Amén. Amén, queridos hermanos. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, por qué no hemos sido destruidos? Por la misericordia de Dios. Pero recuerden, queridos hermanos, que esa misericordia tiene un límite. Dios manda la advertencia y Dios manda el tiempo, las señales. Pero si nosotros no nos preparamos y no estamos listos para el día que ya la gracia se retire totalmente de la tierra, pues quedaremos, como dice la palabra de Dios, el que es inmundo siga siendo inmundo, el que es limpio siga siendo limpio y así sucesivamente. Entonces, queridos hermanos, las advertencias de Dios nos están llegando para que nosotros con temor y temblor nos preparemos para el cielo, queridos hermanos. Depongamos todas las prioridades que tenemos antes que a Dios y cambiemos las prioridades. Pongamos a Dios en primer lugar y lo demás, como dice la palabra del Señor en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Para ir finalizando, voy a leer este otro pedacito de aquí de la página 28 y 29 de Evento de los Últimos Días, lo que nos dice. Dice, Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza. Dios expresará a los incrédulos agentes humanos, aquellos que ha revelado claramente en su palabra. ¿Con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos y de ciclones, así como de la destrucción producida por incendios e inundaciones, con gran pérdida de vidas, propiedades y aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos de las furiosas, desorganizadas y desordenadas de la naturaleza? Complementen fueran del dominio humano, pero en todas estas pueden leerse el propósito de Dios. Se cuenta entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar al hombre y mujer un
sentido del peligro que corren. Queridos hermanos, en esta noche, queridos hermanos y amigos que nos escuchan, debemos poner atención a todo lo que está sucediendo. Todo lo que está sucediendo, queridos hermanos, aún es un llamado de amor y de advertencia para que de una o de otra forma nos volvamos a Dios, escuchemos su voz. Es por su misericordia que no hemos sido totalmente destruidos, porque Dios dio la orden de que, ¿qué? De que detuvieran los cuatro ángeles, detuvieran los cuatro vientos de los ángulos de la tierra. Y así en esa manera poder protegernos hasta lograr completar el número de los redimidos. ¿Estás tú pensando en que todavía no va a suceder? Queridos hermanos, tengamos cuidado y no nos quedemos fuera de la Canaán celestial. Que el Señor nos pueda ayudar y que el Señor nos pueda bendecir. Así como el pueblo de Israel en aquel tiempo quedó cautivo durante 70 años de desobediencia, nosotros podemos quedar cautivos en el pecado, pero para la eternidad. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que hagamos preparativos para el cielo y que las mejores señales y advertencias de misericordia que Dios nos está dando es todas las calamidades que ya el Señor 100 años antes ya no las había dejado escritas en estos preciosos libros y amonestaciones para la honra y para la gloria de Dios. Queridos hermanos, que sea una gran bendición este pequeño estudio en esta noche y que sea de gran motivación para preparar nuestros corazones y nuestras vidas para el cielo. Es mi buen deseo en esta noche. Amén.